Después de mucho tiempo, finalmente regresamos con la obra de Villainés, Butler. Ahora, en su parte 8. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Llenos de orgullo, inflexible a pesar de su edad. Capítulo 15. Hora de cambiar. En la mansión Rosenberg, Sofía estaba preocupada por la invitación del rey. El prota intenta calmarla diciendo que era solo una invitación, por lo que no debía tener intenciones de culparla por lo que ocurrió en el castillo. Sin embargo, internamente, el prota todavía sospecha de esa invitación. Cyril le asegura que todo estará bien y que, pase lo que pase, él la protegerá. Esto tranquiliza a Sofía, quien le agradece, pero afirma que no permitirá que las cosas lleguen a ese punto. Luego le pide al prota que envíe una carta a su padre informándole de la situación. Él promete hacerlo de inmediato y solicita a una empleada que acompañe a Sofía a su habitación. Unas horas después, Ruchel aparece con la respuesta del padre de Sofía y se la entrega al prota. Este nos explica que, aunque se trate de una pelea infantil, la invitación del rey hace que la situación sea muy seria, y por ello era necesario que el marqués Graibel acompañara a Sofía al castillo. Pero al abrir la carta, el prota descubre que el marqués escribió que debía arreglársela solo, dejándolo sin palabras. Cyril se pregunta si el marqués comprende que si él comete un error con el rey, la vida de Sofía estará en riesgo. Continuando con la lectura, el marqués explica que había hecho un acuerdo con Sofía, por lo que no podía intervenir. El prota se sorprende, ya que no estaba al tanto de ese acuerdo. Graibel aclara que, debido a que Sofía solo tiene 12 años, muchos sospechan de sus acciones y piensan que él la está manipulando, así que era mejor mantenerse al margen esta vez. Además, añade que, si el prota deseaba permanecer al lado de Sofía, debía ser capaz de resolver algo tan trivial. Cyril sonríe nervioso ante este desafío. A la mañana siguiente, en el castillo real, un sirviente guía a nuestros protagonistas hasta una sala donde se encuentra el profesor Tristán. Cyril pregunta qué hacía allí. Tristán explica que su principal función es ser el mayordomo de su majestad y comenta que ya sabe que tienen una audiencia con el rey. El prota le dice a Sofía que deben ir, pero Tristán señala que Cyril no puede acompañarla. Sofía pregunta por qué no puede ir con ella, y el mayordomo real responde que el rey pidió hablar únicamente con ella. Ambos se sienten bastante inquietos por lo que podría suceder, pero Sofía toma valor y asegura que está bien. Con una sonrisa, añade que podrá resolver la situación. Cyril se sorprende al ver que esta actitud es la misma que mostró el día anterior y reflexiona que su joven dama se ha vuelto más fuerte, ya no es como antes, y que incluso sin su ayuda podría librarse de su ejecución. El prota le entrega un objeto a Sofía, quien pregunta qué es, y Cyril responde que es un amuleto de buena suerte. En medio de un silencio algo incómodo, Tristán comenta que es la primera vez que ve al prota mostrando nerviosismo. Cyril responde que es lo mínimo, considerando que su Ojou-sama recibió una invitación del rey. El mayordomo entonces pregunta si fue Cyril quien provocó toda esta situación. El prota se sorprende de que Tristán lo acuse a él en lugar del marqués Graibel, pero sabe que Tristán ya se dio cuenta de que él está guiando a Sofía. Esto es evidente, dado que conoce todas sus calificaciones y sabe de las capacidades del prota. Cyril asegura que su deber es obedecer los deseos de su joven dama, no manipularla, y pregunta por qué Tristán piensa eso. Este responde que era solo una corazonada. En ese momento, alguien detrás de la puerta llama al prota, es Alford. Tristán pregunta qué desea el segundo príncipe. Este responde que quiere hablar con Cyril. El mayordomo real iba a pedirle al príncipe que mejorara un poco sus modales, pero al ver la mirada de Alford, comprende la situación y pregunta si Cyril podría acompañar a su Alteza. Cyril comenta que por él está bien. Ya sentados alrededor de una mesa, Alford le recuerda a Cyril que siempre da buenos consejos y, por eso, quería preguntarle qué hizo para que Sofía se molestara. Cyril explica que, en realidad, Sofía estaba molesta, pero con los hijos de los vizcondes. El príncipe pregunta si está seguro de eso, y el prota lo jura. Algo desanimado, Alford acepta la respuesta.
Cyril pide permiso para hacerle una pregunta, y el príncipe, curioso, lo autoriza. El prota pregunta por qué decidió preguntarle a un mayordomo de otra familia sobre este tema. El príncipe, algo incómodo, explica que descubrió que su tutor le estaba mintiendo y ya no sabía en quién confiar. Sin embargo, se siente cómodo con Cyril, ya que es el tutor de Sofía. Cyril reflexiona que, dejando de lado el hecho de que Alford descubrió que él es el tutor de Sofía, es bueno tener la confianza del príncipe. El prota vuelve a preguntar por qué decidió acudir a él sobre la irritación de su joven dama. El príncipe se contiene, y Cyril piensa que probablemente quería un consejo para reconciliarse con Sofía, pero se sorprende cuando Alford dice que, cuando se comete un error, hay que disculparse. El prota explica que, aunque el príncipe es ingenuo, no es tonto, y que, con las enseñanzas adecuadas, podría convertirse en alguien digno de su posición. Añade que, como mayordomo de otra familia, normalmente no debería involucrarse, pero si ese es el caso, pregunta si el príncipe desea escuchar sus consejos, incluso si son difíciles de aceptar. Tristán intenta intervenir, pero Alford lo detiene y le pide a Cyril que continúe. El prota explica que su joven dama no estaba molesta con él, pero sí decepcionada porque permitía que sus seguidores hicieran lo que quisieran. Tristán se siente incómodo con las palabras del prota, pero no puede hacer nada. Cyril pregunta si Alford recuerda cuando le preguntó si formaba parte del grupo de los elitistas. El príncipe responde que sí y que ya había aclarado que no pertenece a ese grupo. El prota señala que, aún así, parecía que sí lo hacía. Alford le pregunta al prota por qué no había dicho eso antes. Cyril, por su parte, responde que no podía haberlo hecho y le recuerda que él es solo un plebeyo, mientras que Alford es el segundo príncipe del reino. Aún confundido, Alford pregunta si en la academia no se dejaban de lado las clases sociales. El prota responde que eso era solo fachada y que solo se aplicaba si quien pertenecía a un estatus social más alto quería ser tratado como igual. Finalmente, señala que el mayor error del príncipe fue dar carta blanca a esos dos. Alford finalmente entiende que fue permisivo con su comportamiento y que ese fue el motivo de la decepción de Sofía. Entonces pregunta qué debería hacer ahora. En sus pensamientos, el prota reflexiona que Alford aceptó todo sin quejarse, lo que demuestra que realmente quiere mejorar. El prota le dice que Su Alteza debe tomar más en cuenta su posición y aprender a interpretar mejor las situaciones. Alford pregunta si eso es todo para ganar la confianza de Sofía. Cyril cuestiona si desea que sea completamente sincero. El príncipe, confiado, responde que sí y que está preparado. El prota se siente un poco dudoso, pero sabe que es por el bien del príncipe. Así que le explica que la confianza es algo que se gana con acciones y que Su Alteza nunca podrá interpretar bien una situación si continúa con ese comportamiento inocente y egoísta. Además, le dice que, para empezar, Sofía nunca confió en él. Alford queda impactado por la verdad, mientras Tristán se siente aún más frustrado con el prota. Sin embargo, el segundo príncipe agradece las verdades, mientras que los otros sirvientes no saben cómo reaccionar. Alford no logra formular ninguna frase. En ese momento, Cyril le dice que puede comenzar a construir la confianza de Sofía desde ahora. Le asegura que, aunque haya cometido algunos errores, aún puede corregir el rumbo. Con mucho esfuerzo, Alford podría hacer que Sofía lo note y, con el tiempo, confíe en él. Tristán, aunque sigue un poco molesto, parece algo aliviado. El segundo príncipe pregunta si está seguro de eso. El prota responde que, si se esfuerza, lo logrará sin duda alguna. Con una gran sonrisa en el rostro, Alford afirma que dará lo mejor de sí. En el salón real, el rey Teodore pregunta a la reina Adele si ambos están de acuerdo en la razón que hizo que Sofía se enfadara. Adele responde que fue porque Alford no transmitía confianza y que, de cierta forma, no culpaba a la chica. En sus pensamientos, el rey se pregunta por qué entonces ella decidió acompañarlo ese día. Teodore comenta que descubrieron que los hijos de los vizcondes y el tutor de su hijo estaban teniendo actitudes sospechosas. La reina dice que ya estaba al tanto de eso y que la academia es un lugar de aprendizaje para los niños, por lo que cometer errores forma parte del proceso. Por eso,
no ve ningún motivo para castigar a Sofía. Mirando sus anillos, el rey dice que no era tan sencillo, ya que se trataba de una lucha de facciones entre los príncipes. El vizconde Arlen utilizó a esos dos para ganarse la confianza del segundo príncipe, y su plan comenzó a dar frutos gracias a la situación de ayer. La reina pregunta cómo es posible si ya habían sido descubiertos. El rey explica que solo fue una pausa estratégica y que, cuando esos dos regresen a casa, dirán a su padre que no hicieron nada y que toda la culpa fue de Sofía. Entonces, Teodoro tendrá que ponerse del lado de Sofía, pero para hacerlo, deberá llamar la atención de su hijo. En otras palabras, tendrá que poner un poco de la culpa sobre Alfort. Si hace eso, los dos usarán todas sus fuerzas para sacar al príncipe de la lucha por el poder. Para Teodoro, no importa cuál de sus hijos lo suceda, pero no puede permitir que uno de ellos sea perjudicado por una lucha de poder o una manipulación dentro de la familia real. El rey no se había involucrado antes en los asuntos de Alfort para no demostrar favoritismo. Sin embargo, por el futuro del reino y por el nombre de la familia real, debe juzgar a Sofía con sus propios ojos. Así podrá determinar si ella es digna de su ayuda contra el vizconde Arlen o si debe poner toda la culpa en ella y castigarla. Y con esto, lamentablemente llegamos al final de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y tu comentario. Y así, nos vemos en el próximo video, donde te contaré más.